Hola, amados hermanos, bienvenidos a una nueva enseñanza de la palabra del Señor. Hoy quiero tratarles un tema que nos va a llevar a revisar las Escrituras, y el tema lo quise titular: ¿cuál es el propósito de Dios con los judíos? Queremos hablar un poco acerca de este pueblo milenario, pero un pueblo, especialmente el pueblo de Dios, ese pueblo que en Génesis capítulo 12, por medio de Abraham, vemos como el Señor le llama a este patriarca y pues ya luego le da una promesa, ¿verdad? Una promesa de que de él haría una gran nación y que a través de esa nación traería también bendición a todas las naciones de la tierra. Y luego vemos que esa promesa pasa por Isaac, luego esa promesa pasa por Jacob, luego esa promesa se extiende a los 12 hijos del patriarca Jacob, y luego de los 400 años de esclavitud que lamentablemente le tocó vivir a este pueblo en Egipto, cuando Israel sale de Egipto ya como una nación libre, también sale como una nación, no sale como entró. 70 hombres habían entrado, pero luego de 400 años, después de la mano prodigiosa de Dios, liberando a su pueblo de las garras del faraón, sale una nación, y esa nación pues obviamente necesitaba una tierra, y ya Dios también había preparado una tierra para su pueblo, entiéndase Canaán, y así también Dios le dio a su pueblo también esa tierra que actualmente podía ser Palestina. Tenemos del río Tigris hasta el río Éufrates. No la tienen en su totalidad en este tiempo, pero todo eso fue lo que el Señor le prometió, todo eso fue lo que el Señor le dio a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Así que, ¿por qué vamos a tratar este tema principalmente? Y es porque el día de hoy, a través de este fenómeno, de esta apostasía que se está viviendo y que se está dando en este tiempo, que está atacando fuertemente a la iglesia, que es donde personas que supuestamente estaban en la iglesia, supuestamente eran cristianos, pues de la noche a la mañana o de pronto se les ocurrió de que hay que volver a la ley, de que hay que volver a las raíces hebreas, de que hay que volver prácticamente al judaísmo. Y en las redes sociales hemos visto un montón de videos, inclusive de grupos que desertores del cristianismo, y que ahora se reúnen en casa, se colocan las filacterías, se colocan kipá y ya están guardando las fiestas judías y todo aquello. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema con todo esto es que esta apostasía sí está atacando a la iglesia y está haciendo un gran daño a la iglesia, pero considero yo también que esta apostasía también afecta al pueblo judío, al pueblo judío como tal, a ese pueblo que toda la vida hemos conocido. Yo creo que en cada país que uno llega siempre nos vamos a encontrar con una gran comunidad de judíos. Yo, por lo menos en Venezuela, tuve el privilegio, tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad judía desde los 16 años hasta los 20 años. Yo pude trabajar con la comunidad judía, y la verdad que es un pueblo admirable, gente muy respetuosa, muy formada, muy capacitada. Yo creo que el pueblo judío ha arrojado los más grandes intelectuales que han pasado por esta tierra. Son gente extremadamente preparada, gente trabajadora, bueno, hasta morir. Y de verdad que hay admiración por el pueblo judío, hay respeto por el pueblo judío, y es la razón por la cual estoy haciendo este video, porque siento que con esta apostasía de estos cristianos mesiánicos, de estos que quieren volver a las raíces hebreas, entonces realmente es bastante triste, porque también he observado unos que otros videos en las redes sociales en donde los mismos judíos dicen: mira, yo no sé de dónde son ustedes, nosotros no les reconocemos como tal, ¿verdad? Y bueno, y también desertaron del cristianismo por ellos mismos, ¿no? Desertaron de la fe cristiana. Entonces creo que este tipo de personas están ahorita como en un limbo, ¿no? Están como en un limbo porque no se identifican como cristianos, porque para ellos ahora el cristianismo es malo, es satánico, hablar griego vino del diablo, el romanismo no se esclavizó, y un montón de argumentos un poco risibles que ellos dan, pero a la vez no terminan tampoco de adecuarse
con una identidad judía como tal, porque judío no lo es el que simplemente le provocó. No es que de la noche a la mañana me levanté y no, me provoca ser judío y voy a ser judío, o porque me puso un kippah en la cabeza, entonces ya soy judío. No, si usted analiza bien, y le invito a cada uno que lo haga, el pueblo judío es un pueblo muy hermético. Es un pueblo, es una comunidad muy hermética, no cualquiera, porque simplemente le provoca o porque simplemente está influenciado por la apostasía de moda, simplemente quiere ser judío. No es tan sencillo, no es así. No es así. Si usted habla con cualquier judío, verdadero judío, le va a decir, mira, no es como tú tampoco lo estás pensando. No, esto no es una moda. Los judíos son un pueblo milenario que han pasado, pero bueno, solo Dios sabe cuántas cosas ha pasado el pueblo judío. En alguna manera los occidentales lo hemos visto, bueno, a través de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y todo, pero el pueblo judío siempre ha luchado de una manera tremenda. Y si hay algo que hay que admirar del pueblo judío, es que es un pueblo que de alguna manera ha hecho de todo para no perder su identidad. Y es por eso que no importa el país que usted vaya, usted va a ver que los judíos siempre son los mismos en cualquier país. Su comportamiento, sus costumbres, sus rituales, sus fiestas, es lo mismo. En cualquier parte del planeta que usted vaya, usted va a ver que la comunidad judía prácticamente es una copia de la otra, son iguales. Así que quiero hablar un poco en este video, en estos minutos, acerca de cuál es el propósito de Dios para ese pueblo, haciendo el hincapié que los judíos es el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos ninguna duda, no tenemos ningún problema en reconocer eso. Nosotros, por lo menos los que no pertenecemos consanguíneamente ni por herencia al pueblo judío, la palabra de Dios nos calificaba como gentiles. Ahora, esos gentiles que éramos nosotros, los que no pertenecíamos, los que no veníamos de la circuncisión, para que se entienda un poco mejor, Dios también nos alcanzó con su gracia. Dios también nos alcanzó, así como aquel día que Pedro quedó impresionado al ver que el Espíritu Santo también descendía sobre Cornelio y sobre su familia, y luego Pedro tuvo que entender que la gracia, la salvación también se les había dado a los gentiles. Pues nosotros venimos de allí, claro que sí, pero el pueblo de Dios es el pueblo judío. Nosotros pues somos también beneficiados a través de los beneficios que tuvo este pueblo judío. Y el último gran beneficio, ¿saben cuál fue, verdad? Jesucristo. Y llegando el tiempo del cumplimiento, Dios mandó a su Hijo, nacido bajo la ley, para redimir, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, el pueblo judío es el pueblo de Dios. Y vamos a estudiar en las Escrituras cuál es el propósito que Dios tiene aún en este tiempo con ese pueblo. Porque hoy sabemos, la gran mayoría sabemos que el pueblo judío no reconoce a Cristo como Señor, no reconoce a Cristo como el Mesías. Pude observar también varios videos en donde obviamente los judíos, el pueblo judío, no reconoce a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. Es decir, ellos todavía siguen esperando un Mesías porque ellos dicen que ese no era. Bueno, la perfección de la Biblia es perfecta, porque el mismo Juan lo dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Así que la misma Biblia ya contemplaba esto que iba a suceder. El día de hoy, pues, tenemos al pueblo judío, pues, no reconociendo a Cristo como Señor. Pero quiero decirle a los que me están viendo en este video, y si hay algún judío que me está viendo, bueno, los propósitos de Dios son a veces mayores que nuestros deseos. Y en las Escrituras vemos que el Señor tiene propósitos para su pueblo, para ese pueblo judío. El Señor tiene propósitos específicos, así como también tiene propósitos con los gentiles, con el pueblo gentil redimido. También el Señor tiene propósito para el pueblo judío, que también habrá de redimir. Y fíjese qué interesante que tanto el propósito de Dios con los gentiles redimidos y que sigue redimiendo, como con los judíos que habrá de redimir, y los tantos que redimió ya en el pasado, son propósitos paralelos.
Son propósitos paralelos, pero no son propósitos que se cruzan. Y ahí a veces está la confusión de muchas personas en la iglesia, que a veces pensamos que si no nos volvemos judíos, si no nos acogemos a los rituales judíos, a las prácticas judías, es como que somos menos salvos. No, no, no. No somos menos salvos. Para ser salvos hay que depositar la fe en la obra de Jesucristo, en Jesucristo mismo. Y todo aquel que lo ha hecho, sea judío, no sea judío, tiene vida eterna. Solo proclama la palabra y eso es taxativo. Lo proclama las Escrituras. El que cree en el Hijo no verá la muerte, mas ha pasado de muerte a vida. Yo soy la resurrección. El Señor le dijo a Marta y a María, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que esa es la confianza. Pero el día de hoy, ¿qué nos quieren hacer comprender esta gente con esta apostasía regresionista? No, hay que volver porque perdimos muchas cosas, no tenemos espiritualidad. Nada que ver, nada que ver. Los propósitos del pueblo judío y los propósitos que Dios está trazando en este tiempo con su iglesia son paralelas, no se cruzan. Cada quien va por un camino. Y ahorita vamos a ver los propósitos de Dios con su pueblo. Lo tengo exactamente en el capítulo 9. Quería leerles Romanos capítulo 9, versículo 1 hasta el 5. Porque allí vamos a ver que el pueblo de Dios, este pueblo de Israel, fue un pueblo elegido por Dios. Soberanamente, sin ningún mérito específico, especial que tuviese Abraham. Dios decidió soberanamente llamar a este patriarca y a través de él hacer una nación para su gloria, una nación para su gloria. Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante dice, Pablo judío también hablando, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí ve lo que estaba comentando hace unos minutos? ¿Ve? Ahí lo dice Pablo sintetizado en esos textos. Los judíos. Pablo dice, tengo profunda tristeza. Pablo ya ahora judío, obviamente, porque es un pueblo. Pablo es judío, pero ahora Pablo es un judío cristiano. Es un cristiano. Y Pablo decía, qué tristeza tengo. Pablo manifestaba esa tristeza que tenía, ese dolor, porque él veía a su pueblo apartado de Cristo. Él veía cómo su pueblo rechazaba sistemáticamente a Cristo. Una de las cosas que Pablo siempre hizo, prácticamente en todos sus viajes misioneros, Pablo siempre iba primero a los judíos. Siempre. Usted lo puede revisar en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre iba primero a los judíos. Hasta el capítulo 28, cuando Pablo está en Roma encarcelado, vinieron a él judíos. Y por varias semanas él debatía con ellos, enseñándoles por las Escrituras que Cristo era el Mesías, que Jesucristo era el Mesías prometido. Pero ellos estaban vendados, no querían creer, no querían reconocer a Cristo como Mesías. Y hasta el sol de hoy todavía persiste esa terquedad y esa ceguedad. Y Pablo acá lo dice, estoy triste porque ¿cómo quisiera yo? Mire qué interesante. Pablo dice, ¿cómo quisiera yo ser anatema? ¿Cómo quisiera yo separarme de Cristo? Por amor a mis hermanos los judíos, por amor a mis hermanos los israelitas. Pero no se separó Pablo de Cristo. Pablo dice, ¿cómo quisiera? Manifestando el dolor que tiene, pero no lo hizo. Y eso sí están haciendo muchos el día de hoy. Eso sí están haciendo muchos el día de hoy. Se están desligando de Cristo para regresar
a prácticas de rituales hebraicas, prácticas propias del pueblo judío. Y que a nosotros los cristianos en este tiempo no nos sirven para nada, no las necesitamos, porque ahora en Cristo estamos completos. Es lo que dice Pablo a los colosenses. No las necesitamos. Entonces no tiene sentido esta apostasía de que ahora, de que yo soy cristiano, pero entonces ahora tengo que volver a prácticas propias de los judíos, prácticas propias del pueblo judío que está en este momento en una condición de incredulidad y en una condición de ceguera espiritual. Y Pablo lo dice, no lo digo yo, vuelvo y reitero, profundo respeto y profunda admiración por el pueblo judío. Conozco muchos, profundo respeto, pero estoy enseñando la palabra y la palabra lo dice en Romanos 9. Los beneficios que tenían los judíos, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo eso. Pero Pablo sigue diciendo, también de los judíos vinieron los patriarcas, claro que sí, Abraham, Isaac, Jacob, hasta David también se le considera a veces como patriarca, lo dice Pedro. Y lo último dice, el último vino, el vino más rico. El último vino, la promesa final, lo mejor, lo que hacía falta, la guinda al pastel, como se dice muchas veces. Y Pablo dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Claro que sí, vino Cristo. Como judío, vino nuestro Señor. Pero el Señor abrió un camino nuevo y vivo para todo aquel que en Él cree. Sí, no solamente para los judíos, sino para todo aquel que en Él cree. Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el propósito que Dios tiene para los judíos, Pablo dice que los judíos ahora en este tiempo están separados de Cristo. Ellos son anatemas porque rechazan al Señor, no quieren nada saber de Cristo. Pero eso no va a ser así toda la vida. No va a ser así toda la vida. El pueblo judío, Dios tiene propósitos con ellos. Y seguimos viendo, lo vamos a ver en el capítulo 10. En el capítulo 10, lo vamos a ver acá, capítulo 10. Voy a estar leyéndole para no hacerle muy largo acá el video. En el capítulo 10, versículo 1 en adelante, Pablo sigue enseñando sobre esta realidad de los judíos. Están en una condición de incredulidad, están en una condición de ceguera, pero Dios tiene propósito con su pueblo. Dios tiene propósito con su pueblo. Y acá nos va a decir Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Miren qué diferencia, miren qué diferencia. Miren lo que estamos aprendiendo de nuestro apóstol, del apóstol a los gentiles. El día de hoy, en vez de andar copiándonos de la práctica judía, en vez de andar ahora pensando que ya no tenemos que estudiar la Biblia como lo estudiamos en las lenguas vernáculas que todos tenemos, no, ahora tenemos que hablar hebreo, porque ahora parece que lo más espiritual en todo este mundo es el hebreo. Mentira, mentira, todo eso es apostasía, todo eso es apostasía. Pero ¿sabe lo que sí podemos hacer a nosotros como cristianos? Que es lo que sí tenemos que hacer como cristianos. No es irnos a las raíces hebreas. No es ir a buscar al pueblo judío y a preguntarle cómo hacemos ahora para entrar en su sinagoga. Porque según algunos, en su tatarabuelo, en sus raíces más extremas, tenía un judío metido allí. Nada que ver. Todo eso es apostasía. Todo eso es apostasía de este tiempo. La última apostasía, pienso yo, de este tiempo, que la iglesia tiene que pasarla. La iglesia tiene que superar esta apostasía, porque hemos dejado la palabra y es por eso que estamos cayendo redondito en este montón de mentiras. Fue lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Pablo fue muy duro con los Gálatas. Es la epístola más dura de Pablo. La más dura de Pablo fue la epístola a los Gálatas, porque Pablo decía, hermano, ¿cómo habiendo empezado en el espíritu, ahora van a terminar en la carne? Muy dura esa carta de Pablo, porque no tiene sentido. No tiene sentido que alguien haya estado en Cristo y y que ahora me diga a mí que se quiere desligar de Cristo. No tiene sentido esto.
Por ninguna parte tiene sentido. Y de ahí usted puede ver la severidad de Pablo en esa carta a los Gálatas. Porque no tiene sentido retroceder. No, nadie retrocede. Nadie retrocede. Es avanzar. Miren cómo Pablo de manera sistemática nos mencionó todos los beneficios que encontramos en el pueblo judío. Tal cual, en el pueblo judío. Estos beneficios los recibimos a través del pueblo judío. No hay ninguna mezquindad en reconocer eso. Pablo dice, de lo cual es la adopción, la gloria, la promulgación de la ley, los patriarcas, y luego Pablo de último, no en la mitad, no de primero, de último Pablo dice, y de quien según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así que llegué a Cristo y ahora resulta que ya llegué a Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, que es el autor y perfeccionador de la fe, que es el que abre la puerta de la salvación. Entonces llegué a Cristo y ahora voy a regresar otra vez a los patriarcas, a la promulgación de la ley, a las promesas, al pacto. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido regresarse, no tiene sentido. Por eso fue tan dura la carta de Pablo a los Gálatas. Por eso fue tan eufórico esa carta. Porque los Gálatas, después de supuestamente haber estado en Cristo, ahora estaban queriendo regresar a la ley. Lo mismo está pasando hoy. Por eso es que le digo, esto no es nuevo, no es nuevo. Y Dios en su provisión nos ha dejado herramientas. Iglesia, tienes herramientas. Hermano, tiene herramienta. Hermana, tiene herramienta. Si usted se deja confundir, si usted se deja engañar con esta gente que están ahí recorriendo iglesias para supuestamente decir a los hermanos que la salvación viene de los judíos, que el griego está corrompido, que el griego viene de Roma y que ahora tenemos que ponernos todos a tomar un cursito de hebreo para poder hablar hebreo. Si usted cae en esa trampa es porque usted quiere, porque Dios ha provisto de herramientas bíblicas para que podamos mantenernos firmes ante este engaño moderno, ante este nuevo engaño. Pablo dice en el capítulo 10, ¿qué es lo que sí tiene que hacer el cristiano por Israel? ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer nosotros como cristianos por Israel? Orar. Orar. Mira lo que dice, pero no orar políticamente, no orar por cosas políticas, no orar, Señor, que Israel obtenga sus tierras, que no. El pueblo judío ora por estas cosas, Cuando usted ve a los judíos en sus rituales, ellos incesantemente están orando por su tierra. Quieren ver su tierra liberada de tantos usurpadores, de tantos invasores. El pueblo judío quiere volver a tener esa tierra que Dios le dio a ellos. Esa tierra es de ellos. Lamentablemente hay muchos usurpadores y a lo mejor sería otro tema más adelante que lo puedo compartir. Pero ¿en qué podemos ayudar nosotros los cristianos? ¿Cuál sería el aporte del cristiano para el pueblo de Dios, que entiéndase también el pueblo de Israel? Orar. ¿Pero orar por qué, pastor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Orar por su salvación. Ahí está la diferencia. Los judíos ellos mismos oran por tierra, pero la iglesia cristiana debería estar orando por los judíos para que sus ojos se abran para salvación. Pablo lo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí está. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y yo también lo doy, yo me adhiero a esa palabra de Dios, a esa palabra de Pablo. Claro que los judíos tienen celo de Dios. No ve la manera que se comportan, son muy celosos de la ley, de los rituales, de las fiestas, guardan el reposo tremendamente. Sí, tienen todo esto. Lamentablemente no les alcanza. Pero el celo del judío no está cuestionado. Son muy celosos. Mis respetos, sí, muy celosos. Inclusive creo que hay cristianos que no llegamos a ese nivel de celo que realmente vemos a veces en algunos judíos. Pero lamentablemente
no alcanza esto, porque es por Cristo, es por fe. Es en Cristo y es por fe, perdón. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque la paga de la muerte porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es lo que no les está alcanzando a los judíos. No les está alcanzando porque no lo están recibiendo por fe. Esto es lo que le está faltando a ellos. Y Pablo lo dice y está todo detallado acá en este capítulo 10. No quiero tomar todos los versículos, pero Pablo dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, escuchen bien, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel cree. Ya se lo dije anteriormente, ¿sí ve? Lamentablemente los judíos no están entendiendo que toda la ley que ellos tienen, todo este beneficio que ellos tienen, su objetivo era llevarlos a Cristo. Y ellos se están resistiendo en este tiempo para no llegar a Cristo. Todo lo demás lo cumplen, en todo lo demás el celo, todo bien. Pero no entienden el propósito final de la ley que ellos estudian tanto. Que el propósito final de esa ley es llevarlos a Cristo. Ahora, los judíos también están en su proceso. ¿Sabe lo que es triste? Que supuestamente uno que dijo que ya estaba en Cristo, ahora quiere regresarse a la ley. No tiene sentido. Para ponérselo en un contexto más natural, más del día a día, porque me interesa que usted me entienda. No me interesa hacer un despliegue de conocimiento ni de sabiduría. Me interesa que usted, que me está viendo en este momento, entienda lo que quiero explicarle y el peligro de esta apostasía que está pasando en este tiempo. Eso es como que usted estudió, entró al sistema educativo, por lo menos tomo el ejemplo de Venezuela, pasó por kinder, pasó por primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, le rayaron la camisa, le firmaron la camisa, pasó a secundaria, entró a primer año. Oye, qué bien, entró a primer año. Estudió, se esmeró, llegó a segundo año. Oye, qué bien, qué muchacho, qué orgullo para la familia. Llegó a segundo año, siguió estudiando y todo. Llegó a tercer año, Y resulta que una mañana, ese joven ya, le dice a la mamá, no mamá, quiero regresar a primer grado. ¿Qué te pasa, amigo? Sí, mamá, no, quiero regresar a primer grado. Si está captando el ejemplo. Eso es lo que está pasando hoy. Llegar a tercer año de la secundaria y ahora pedir que quieres volver a primer grado. No tiene sentido. El fin de la ley es Cristo. Si ya yo llegué a Cristo, gracias ley. Gracias ley por llevarme a Cristo. Gracias ley. La ley fue el ayo, la ley fue el transporte. Todo eso está en las escrituras, Gálatas, acá en Romanos. Ya llegué a Cristo, ya no tengo que ir a ninguna parte. Todo el que verdaderamente ya llegó a Cristo no tiene que ir a ninguna parte, salvo esperar hacia arriba. Hacia arriba nada más es que puede ir alguien que ya haya llegado a Cristo. Hacia arriba, nunca hacia atrás. Nunca hacia atrás. Para finalizar, hermanos, que ya se me fue bastantes minutos, vamos a ver entonces en el capítulo 11, porque también está ahí en la escritura. Yo le animo, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Léalo. Por factor de minutos, de tiempo en estos videos, no puedo detallar todo. Estamos hablando de una manera muy resumida y panorámica, pero léalo en su casa. No me crea a mí, no, lea. Métase 9, 10, 11. Ahí está todo el tratado que el apóstol Pablo hace acerca del propósito final que Dios tiene para su pueblo, para el pueblo judío. El pueblo judío ya tiene propósito, Así que tranquilos, Dios tiene su propósito con él. El pueblo cristiano, los cristianos, Dios tiene propósito con nosotros. Juan capítulo 14, ya será otro video. Tranquilos, hermanos.
Perseveremos en la fe, perseveremos, porque Dios tiene propósito con nosotros. Juan 14, Apocalipsis 4, Dios tiene propósito con nosotros. Los cristianos mesiánicos, no sé. Las raíces hebreas, no sé. Los que se desligaron de Cristo, pero todavía ni siquiera son judíos totalmente, no sé. Yo sé que hay dos propósitos y ahí está. Propósito para el pueblo de Dios, los judíos, hermanos judíos, y el propósito para aquellos que no somos de la circuncisión, pero creímos en Cristo. Cumplimos con la finalidad de la ley, que era llegar a Cristo. Y también nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Qué les parece? Para finalizar, vamos a ver entonces el propósito final que el Señor tiene para los judíos. Y lo encontramos en el versículo 25 y el 27. Voy a llegar hasta el 29. Romanos capítulo 11, 25 hasta el 29. Hasta ahí voy a llegar y ya luego le animo para que tenga mayor entendimiento, mayor comprensión de todo esto, del propósito final que Dios tiene para su pueblo, el pueblo judío. Leas esos 3 capítulos de la carta de Pablo a los romanos y va a entender bastante. Seguramente va a entender mucho. Romanos 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando con nosotros los gentiles, para que no estemos ahí despreciando a los judíos, diciendo no y pensar que somos mejores que los judíos. No, 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 no. Nosotros no somos mejores que los judíos, más bien nosotros entramos por gracia, por gracia. Sí, recuerda que ya vimos todos los beneficios que Dios puso sobre ellos. Ellos recibieron la ley, recibieron la Torá, recibieron todos los beneficios que tuvieron. No tenemos que ser arrogantes los cristianos en nuestro trato con los judíos, ni tampoco pensar que porque ellos están en una condición de incredulidad y de ceguera, entonces son peor, son menor que nosotros. No, 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 no. Pablo también explica eso. No te jactes, porque si Dios pudo arrancar la raíz original, a ti también te puede arrancar, así que hay que tener cuidado. Siempre la humildad, siempre la humildad. Somos salvos por gracia, hermanos. Por gracia. Nadie, nadie, nadie es salvo por merecimiento. Nadie. Nadie. Todo el mundo es por gracia. Como dice Pablo, para que nadie se jacte. No hay lugar para la jactancia cuando fuiste salvo por pura gracia, porque éramos pecadores. Somos todavía inclusive pecadores. Y aún así Cristo nos selló, nos limpió y ahí está el Espíritu Santo perfeccionándonos, preparándonos. Cual novia, preparando a la iglesia, embelleciendo a la iglesia para el pronto regreso del esposo. Así que no hay razón ninguna para que los cristianos nos sintamos mejores que los judíos por la condición que se encuentran en la actualidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Orar por ellos. ¿Por qué? Para su salvación. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Orar por ellos para su salvación, para que sus ojos sean abiertos. Y va a pasar porque ya la palabra del Señor lo profetiza. Va a pasar eso. Vuelvo a leer Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que haya acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una vez una persona me preguntó sobre esto y hay una respuesta teológica para esto. ¿Por qué los judíos están endurecidos en este tiempo? ¿Por qué el Señor ha cerrado a su pueblo en incredulidad? ¿Por qué el Señor ha cerrado a su pueblo en esa ceguera espiritual? Para que usted y yo podamos pasar. Miren qué amor, miren qué amor, qué amor. Oh, cuán grande amor la de Cristo por nosotros. Endureció a su pueblo para que este descendiente de africano tuviese oportunidad. Endureció a su pueblo para que el europeo tuviese oportunidad, para que el venezolano tuviese oportunidad, para que el occidental tuviese oportunidad, para que el indio tuviese oportunidad, para los que no éramos de la circuncisión tuviésemos oportunidad.
¿Será que hay duda que Dios nos ama? No hay duda que Dios nos ama, hermanos. No hay duda que Dios nos ama. No podemos explicar jamás la magnitud del amor de Dios con nosotros, para nosotros. Endureció a su pueblo, en parte. Y Pablo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, ¿por qué los judíos están endurecidos? Para salvar el Señor a toda la cantidad de gentiles que ya Él tiene determinado salvar. Una vez que se haya completado la plenitud de los gentiles, viene el despertar del pueblo judío. Aleluya. No porque lo digo yo, la Biblia lo dice. Una vez que se haya completado la salvación de los gentiles, según la determinación y los planes de Dios, viene la resucitación, viene el entendimiento, el velo se va a caer y el pueblo judío volverá, va a ser anexado finalmente a la gracia salvadora que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigo leyendo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Ahí está, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. 28 hasta el 29 leemos. Así que, en cuanto al evangelio, dice Pablo, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido obedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Llega hasta el 31, porque no podía dejarlo pasar. Y así, hermanos, así entendemos el propósito de Dios con el pueblo judío. Endurecimiento en parte hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles. Luego que eso suceda, viene la restauración de Israel. Claro que sí. Y no es una restauración terrenal. No. Yo sé que el día de hoy, a lo mejor si un judío está viendo este video, se va a echar a reír, va a decir, este negrito está loco, pues va a decir de todo, porque sabemos que el pueblo judío hoy anda atrás de una restauración de tierra. Ellos están luchando por tierra, pero no es lo que dice Pablo aquí. Aquí Pablo está hablando de salvación. Pablo está hablando de ese mismo beneficio que alcanzamos los gentiles, también los judíos obviamente lo van a alcanzar. Si nosotros como gentiles alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos, pues bueno, ellos también van a alcanzar misericordia. Es lo que dice el apóstol en Romanos 8:30 al 31. Así que, hermanos, Dios tiene propósito con los judíos. Dios tiene propósito con su pueblo. No ha sido desechado totalmente su pueblo. Dios tiene su propósito con ese pueblo que usted ve allí. Mayormente están siempre en lugares donde hay mucho comercio. Dios tiene su propósito con ellos. Seamos respetuosos, muy respetuosos con ellos. Muy respetuoso, no menospreciemos, no insultemos, no. Si usted es un entendedor de la Biblia, si usted es un cristiano conocedor de la palabra, sabe que el pueblo de Dios hay que tenerle respeto. ¿Hay que orar por ellos? Sí, para su salvación. ¿Se va a cumplir esto finalmente? Sí, se va a cumplir. Finalmente, todo el pueblo de Dios será salvo por el mismo que hoy rechazan. Serán salvos finalmente por ese mismo, por Jesucristo, porque no hay otro Salvador. Va a ser el mismo que nos salvó hoy, es el mismo que finalmente los salvará también a ellos, Jesucristo, para que toda la gloria sea de Jesucristo y no sea de más nadie. Y así, mis amados hermanos, cerramos esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación. Para nada
No quiero que nadie se sienta aludido ni ofendido, ni mucho menos. Tratamos de tomar este tema con el mayor cuidado posible, pero quería enseñarles que el pueblo judío, Dios tiene propósito con ellos, así también como Dios tiene propósitos con la iglesia. Así que cada quien avance en los propósitos que Dios tiene para ellos. Ahora, los que han querido colocarse en el punto medio de esos dos propósitos bíblicos, realmente solamente podemos orar para que recapaciten, porque se están quedando fuera de la fiesta. Se están quedando fuera de la fiesta. Dios les ayude y que puedan abrir nuevamente los ojos y que puedan entender que separado de Cristo, nada podrán hacer. El pastor David Ureila les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.